El dolor es pasajero y el sufrimiento es opcional. Bueno, esta hermosa frase fue escrita por Da Vinci, un maestro en el arte, ciencia, ingeniería, que también nos dejó valiosas lecciones sobre la mente humana y cómo enfrentarnos a nuestras batallas internas. Imagina que tienes el poder de decidir cuánto te afecta el dolor. Esto no es un poder sobrenatural, esta capacidad la tenemos todos y se construye en base al conocimiento. Aprender sobre el dolor hace que te duela menos, por lo que me gustaría mostrarte algunas importantes características del dolor, o mejor dicho, la experiencia dolorosa, para ver si esto te puede ayudar en tu camino hacia la recuperación. Antes de comenzar, recuerda que puedes revisar el video anterior en el cual nos adentramos en los factores que son capaces de construir la experiencia dolorosa. Bien, el día de hoy revisaremos 3 preguntas muy importantes respecto al dolor. ¿Por qué el dolor es un sistema de alarma? ¿Por qué esto resulta importante? ¿Y cómo puedo utilizar esto a mi favor? El dolor, en esencia, es un mecanismo de supervivencia. No está aquí simplemente para hacernos sufrir, sino para servir como una señal crítica que nos protege. Imagina que no pudieras sentir dolor físico. Podrías no darte cuenta, por ejemplo, de una lesión grave o una enfermedad en desarrollo, lo que podría resultar en complicaciones serias, incluso fatales. Es en este sentido el dolor un llamado a prestar atención y actuar para proteger nuestro cuerpo. Además, tenemos que saber que el dolor tiene un papel crucial en nuestro desarrollo emocional y psicológico. Nos enseña a evitar ciertas situaciones que podrían ser perjudiciales para nosotros. En la vida, el dolor emocional, por ejemplo, nos alerta sobre relaciones o entornos tóxicos que debemos cambiar o abandonar. Nos ayuda a establecer límites y a priorizar nuestro bienestar. Desde una perspectiva psicológica, enfrentar y superar el dolor puede llevar a un crecimiento personal significativo. Las experiencias dolorosas, aunque difíciles, a menudo nos enseñan lecciones valiosas sobre la resiliencia, la compasión y la empatía. Nos hacen más fuertes y más capaces de enfrentar futuros desafíos. Como ya hemos visto anteriormente, el dolor es una señal de alarma que está para protegernos independientemente de que exista daño o no. Lo que es muy importante, ya que expresa la naturaleza multidimensional del dolor. Como lo hemos visto en el video anterior, es una combinación de distintos factores, psicológicos, sociales y biológicos. Ahora la gran pregunta, ¿dónde ocurre todo este proceso de toma de decisiones? El gran orquestador de la experiencia dolorosa es nuestro propio cerebro. El cerebro es el centro de comando que constantemente se encuentra tomando decisiones respecto a qué es peligroso y qué no. Por ejemplo, es donde se procesa la información sensorial. Todo comienza con los sentidos. Nuestro cuerpo recibe información del mundo exterior, a través de los ojos, oídos, piel y más. Esta información sensorial se envía al cerebro, donde se procesa rápidamente para interpretar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esta interpretación no solo nos ayuda a entender el mundo, sino también a evaluar posibles peligros. Para nuestro sistema nervioso, todo lo que ocurre en el exterior son solamente sensaciones. Nuestro cerebro, que está en esta caja oscura que es nuestro cráneo, es capaz de tomar esas sensaciones e interpretarlas y entregar una respuesta. Esta respuesta, en algunos casos, puede ser sentir frío, puede ser calor o puede ser dolor. Cuando el cerebro identifica algo como una amenaza, ya sea un objeto que se acerca rápidamente hacia nosotros, un ruido desconocido en la oscuridad o una sensación, activa una respuesta de protección. Estas pueden incluir, por ejemplo, respuesta de lucha o huida, que es la respuesta del estrés, donde el cuerpo se prepara para defenderse o escapar, aumentando la frecuencia cardíaca, por ejemplo, empezando a sudar frío o generando un estado de alerta general. Y por supuesto, otra reacción que el cerebro puede generar como respuesta a una amenaza potencial o real es el dolor. Además, nuestro maravilloso cerebro es capaz de aprender de las experiencias pasadas. Si tocamos algo caliente y nos quemamos, el cerebro recuerda la sensación y el contexto, y la próxima vez que tenemos una situación similar, nos alertará para ser más cautelosos. Este aprendizaje constante y adaptación es lo que nos permite desarrollar habilidades para manejar situaciones nuevas y potencialmente peligrosas de una manera más efectiva. Sin embargo, esto tiene un lado B. El lado B es que generamos asociaciones en las cuales, luego de que el estímulo doloroso desaparece, existen otros estímulos que están asociados a este estímulo inicial que pueden gatillar esta respuesta de protección. Incluso en momentos de calma, el cerebro nunca deja de evaluar la seguridad de nuestro entorno.
Esta evaluación constante es parte de su función de mantenernos a salvo y listos para responder a cualquier peligro potencial. Es una especie de vigilancia continua que, aunque subconsciente, nos prepara para reaccionar ante cualquier situación inesperada. Esto es muy importante porque explica que en ocasiones pueden existir ciertos lugares que amplifican tu dolor. El lugar de trabajo es un excelente ejemplo. Finalmente, es importante recordar que el cerebro no solo reacciona a los estímulos, sino que también los interpreta para construir nuestra realidad percibida. Lo que consideramos peligroso o no puede ser profundamente influenciado por nuestras experiencias previas, la cultura, nuestros conocimientos. Esto significa que diferentes personas pueden reaccionar de una manera muy diferente ante la misma situación en función de cómo sus cerebros han aprendido a interpretar estos estímulos. De esta manera podemos entender cómo hay personas que frente a una misma situación pueden responder de manera tan diferente. El cerebro tiene esta capacidad de interpretar los mensajes y decidir cuándo es peligroso. Esta decisión proviene de la evaluación de múltiples factores que ya hemos mencionado anteriormente en este video y en el otro anterior. Esto es crucial porque nos muestra que existe una capacidad para cambiar la interpretación de lo que nos ocurre y por lo tanto nuestra respuesta. Y es en este punto en donde tengo que ser muy enfático en decir que el conocimiento es muy relevante a la hora de manejar tu dolor. Entre más sabes, menos te duele. Entonces, resumamos un poco lo que hemos conversado hasta el momento. Tenemos un estímulo que puede ser potencialmente doloroso. El cerebro, por su parte, es capaz de interpretar este estímulo y decidir si responde con dolor o no. Entonces, esto plantea algo muy interesante, que existe la oportunidad en donde el cerebro puede elegir lo contrario y puede no responder con dolor. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo? Esto es muy extraño. Y no es tan extraño. Nosotros lo hemos visto, lo podemos haber incluso experimentado en nuestra propia vida. Les voy a pedir que cierren los ojos y hagan un pequeño ejercicio. Imagínense que están cruzando la calle. Se doblan el tobillo, sienten un fuerte dolor en el tobillo. Pero justo en ese mismo momento se acerca un camión a toda velocidad por la calle. ¿Qué creen que harían ustedes? ¿Se quedarían ahí sentados esperando que el dolor se pasara? ¿O se pondrían de pie rápido y escaparían salvando su vida? El momento en el que ustedes deciden ponerse de pie y salvar su vida, muchas sustancias químicas en su cerebro lo que hacen es anular este mensaje de potencial peligro, lo que les permite por el momento poder moverse y escapar. Lo interesante de esto es que esta capacidad reside en nuestro cerebro y es mediante el conocimiento y la exposición al movimiento que nosotros podemos despertarla. Con todo lo que hemos visto hasta el momento, creo que ya es interesante empezar a cuestionarse. ¿Realmente cuando siento dolor es porque tengo un daño? Por ejemplo, ustedes tienen dolor de espalda. ¿Eso significa que tengo un daño en la espalda? Lo interesante es que la literatura nos demuestra que esto no siempre es así. De hecho, existe una gran tasa de personas con cambios degenerativos en la columna vertebral que no tienen dolor asociado. Esto quiere decir que es muy normal que ustedes presenten, por ejemplo, imágenes, resonancias magnéticas con alteraciones en la estructura de su columna vertebral sin sentir ningún síntoma. Es completamente normal y podemos encontrar la explicación de esta situación con lo que hemos comentado hasta el momento. La capacidad que tiene el cerebro de sensar o de medir el entorno y lo que está ocurriendo para decidir si genera o responde con dolor o no, nos lleva a dos situaciones bastante extremas. Por ejemplo, podemos encontrar personas que presentan altos niveles de dolor sin un daño aparente. Este es el ejemplo clásico de las personas con fibromialgia. Voy a realizar un video sobre esta patología que es muy interesante. Son personas que constantemente viven con altos niveles de dolor y discapacidad, problemas para dormir, problemas gastrointestinales, cefaleas, dolores de cabeza, etc. Sin embargo, cuando el médico les realiza las pruebas de rutina, no se encuentran con nada que realmente pueda justificar los síntomas. Por lo tanto, se denomina un síndrome, o sea, quiere decir que es solamente un conjunto de síntomas que se expresa en diferentes personas de una manera similar. Por otro lado, tenemos un caso incluso más extremo, daño sin dolor. Imagínate que de repente perdieras la capacidad de sentir dolor. Uno creería que eso es agradable, sin embargo, presenta muchos problemas. Un ejemplo claro es la condición conocida como neuropatía diabética. En esta condición, las personas pierden la salud de su sistema nervioso, o sea que sus nervios se enferman, se dañan y no son capaces de transmitir impulsos.
Este daño puede llevar a una pérdida de la sensación de las extremidades, por lo que una persona puede no notar cortes, por ejemplo, o quemaduras en los pies. Aquí, a pesar del daño físico que podría tener esta persona eventualmente en el pie, la falta de dolor puede impedir que la persona busque tratamiento, lo que podría incluso llevar a infecciones graves. Entonces aquí podemos ver que la clave está en cómo nuestro sistema nervioso procesa esta señal de daño. En algunos casos, como la neuropatía diabética, los nervios no transmiten esa información al cerebro, entonces el cerebro no es capaz de interpretar que existe una situación de peligro. Y es con estos ejemplos que podemos darnos cuenta que nuestro cerebro tiene una gran capacidad de entender el mundo. El cerebro no simplemente produce imágenes del mundo, sino que también genera las emociones y los significados que conforman lo que llamamos realidad. Y esto es muy interesante porque a pesar de que puedes tener dolor, a pesar de que quizás ese dolor tenga una causa clara, eso no significa que tengas que sufrir por él. Es decir, que en nuestras manos está una gran capacidad, un gran poder transformador con el cual nosotros podemos tomar las riendas de nuestra vida y mejorar nuestra calidad de vida. Porque el hecho de que en estos momentos ya seas capaz de darte cuenta que tener dolor no siempre se encuentra asociado a un daño en la estructura, te vuelve más libre, con una mayor capacidad de acción respecto al problema por el cual quizás estás pasando en este momento. ¿A qué voy con esto? Que si algo te duele y ya descartaste con atención médica cualquier causa grave, cualquier problema real en la estructura, quizás ya es momento de comenzar a moverse y comenzar a rehabilitarse. Si este video te pareció útil, por favor, comparte, suscríbete y dale me gusta. Si quieres saber más sobre dolor lumbar, en la descripción puedes ver el link hacia mi libro, en el cual respondo 7 preguntas clave, 7 preguntas comunes en personas con dolor de espalda. Está disponible en versión Kindle en Amazon. Muchas gracias.